son pequeñitas y después vamos metiendo una de todas. Pues los sarcófagos tenían un... Recuerdan que los hombres los hacemos, tenemos el rostro pues, un color rojilloso, las mujeres encontramos que tienen el rostro de color blanco amarillento. Tiene de nuevo presentes la peluca, la sombra de los hombros y inscripciones iconográficas. De hecho, en las propias inscripciones y en la propia iconografía encontramos cómo también está representada aquel más o menos lo que sería la altura del codo, desde el primer sarcófago, que es el que más tenido está el cuerpo, el que más inscripciones religiosas presenta, el que mejor se conserva también precisamente, porque como está metido en todos los sarcófagos, pues este primer sarcófago se ha mantenido mejor al paso del tiempo, a los microbios, bacterias, etcétera, que podrían presentarse en las tumbas. Volviendo al caso, a la altura del codo más o menos tenemos una representación de Taquenemenes. Taquenemenes son ese color verde, el rostro del color verde, que presentaba precisamente el dios Anubis, vestida con un vestido lino transparente. Para explicar eso del lino. Y también está tocando un instrumento musical. La música era un arte que se dejaba bastante para las mujeres y se tocaba en eventos sociales y en eventos religiosos. Ella está tocando un sisto, que es un instrumento de percusión que verá más adelante. Lleva un vestido de lino, había 4 tipos de lino. Estaba el lino más grueso, que es el que se utilizaba para modificar, luego otros 2 linos de un tamaño más o menos intermedio, y de hecho el lino que utilizamos también para esos sarcófagos de cartón, para ponerlos con cola o con un yeso. Y por último tenemos un lino muy transparente y translúcido, que es el que se utilizaba para vestir. Vamos a pensar que en el antiguo Egipto estamos en el desierto, hace mucho calor, estamos trabajando en el campo, estamos trabajando con zapatos, pero la gente de alta sociedad lo que hará será llevar, precisamente como tienen que trabajar, como están siempre a la sombra de su hogar, lo que hará será llevar un vestido bastante fresquito y un lino transparente translúcido. Y después, por esa misma razón, por esa razón del calor, y también porque no tenemos acceso a baños, por lo tanto no nos podemos lavar ni lavar la cabeza, el pelo lo llevarán rasurado, pero la cuestión con la grasa pues se acumulen pues piojos y otras enfermedades que puedan llevar. Llevaremos la cabeza rasurada. Y si llevamos la cabeza rasurada, ¿por qué siempre tenemos esa imagen de los egipcios como una persona así como una media recta, con cepillito, por el uso de pelucas? Usaban pelucas, eran pelucas de origen natural, o sea, de cabello humano. Es el cabello que llevaban los niños. Los niños al crecer era ya cuando se rasuraba la cabeza. Pero cuando eran jóvenes, cuando eran pequeños, se les permitía tener un mechón que se llamaba mechón de la juventud en un lado de la cabeza que se trenzaba. Cuando crecían y se hacían adultos, se rasuraba ese cabello y era el que con el que se hacía y confeccionaban las pelucas. Las pelucas las utilizaremos no siempre. Las utilizaremos en eventos religiosos y en eventos sociales, como los banquetes. Encima de las pelucas también hay un hilito de tela que se acaba con una especie de tiara. Dejaron una norma agradable a nuestro paso. La cera se va derritiendo, poco a poco no pensemos en una cera de tela, vamos a pensar en una cera como más bien la de tela. Bueno, el calor de tela se va derritiendo y como hemos conseguido que tenga un paso. Otra cosa, de esta manera que no se desperdicie. El maquillaje, si puede continuar, siempre se pasa con los ojos, o sea, tenemos unos ojos bastante delineados, de un color negro o de un color azul. El color azul era más difícil de conseguir, porque se conseguía a veces de otras defensas como por ejemplo la pizarra. Pero como veremos, mezclado con otros ungüentos, lo que conseguiremos será ese color azul y lo llevaremos en el delineado de ojo, anatómicas como mujeres, marcado en estatus sobre. Además, el delineado negro en la parte de abajo del ojo, la línea del agua del ojo, lo que hará será también que no nos representemos con el sol en la María, mi hija. Eso es como la miel. Es decir, la María se miel llama mi también hija. nos refleja, la luz del sol refleja Mi la madre nieve, también se llama un poco de María. en el desierto con la arena hace la misma función, es decir, nos refleja el sol en la arena, nos hace daño los ojos, pero maquillando esa línea debajo del agua, lo que conseguiremos será como una especie de efecto de sombra. Ayudará también a que el sol no refleje tanto. Y ahora aquí también tienen distintos tipos de instrumentos, por ejemplo, alrededor del siglo VIII, con ese caso gregoriano, que nace en las iglesias de la Edad Media. Y ahora ya pasaremos a estas habilidades. Bienvenidos a esta sala. En esta sala encontramos al niño del jaguar.
Este es el niño, ya les he dicho que las 4 primeras momias que encontraríamos se encontraron en la zona de Tebas, al sur y cerca de las orillas del Nilo, del río Nilo. Estas momias entre el 800 y el 600 a.C. y este es el 50 después de Cristo, o sea, varios siglos después. Ya no nos encontramos un sarcófago o una cara tan similar entre unas y otras. Encontramos que es directamente un retrato. En el caso de este niño, tiene 4 años. Los niños normalmente no se momificaban. ¿Por qué? Porque la mortalidad infantil era bastante alta. Por lo tanto, no se optaba por momificar. Lo que se hacía muchas veces era pues, un proceso parecido al que tenían las primeras momias que datan del 3500-4000 a.C., que era dejar básicamente el cuerpo al calor del desierto y con el sol y el propio calor y el aire caliente, pues se iban disecando los cuerpos y de esta manera se conservaban. Pues los niños también solían tener una manera de momificarse bastante parecida. En este caso, ¿por qué encontramos que este niño está momificado? Pues de nuevo, precisamente por la clase social a la que pertenecería este niño, porque se decidió momificar. En su enterramiento se encontró también otro cuerpo de un niño que podría pertenecer a su hermano, y luego el cuerpo de una mujer adulta. Podríamos pensar que podría tratarse de una pariente lejana, eso sí. A los lados de su sarcófago encontramos una sustancia marrón, que es por el paso del tiempo, pero en su origen estaría precisamente pues, iconografía de dioses y de diosas sagradas en su protección, o también incluso un dibujito que lleva hasta el hombro de esa trenza que les he comentado del mechón de la juventud, representando de esta manera que era un niño. También en su cuerpo encontramos 2 cosas que nos dicen que es un niño. El hueso de la frente, que no está completamente cerrado. Ya saben que los niños tienen la cabeza como un poco blandita precisamente porque el hueso no ha terminado de crecer y está todavía en proceso de crecimiento. Y se ve cómo la frente todavía presenta ese hueso que está más o menos abierto. Un juego de mesa, bastante parecido al del ajedrez. Un tablero y con una manera de jugar que podría ser bastante similar. ¿Esto qué es? ¿Un ratón? Un tablero Sí, y tenemos juguete. los adversarios y Eso tenemos es, que intentar mira, comernos aquí las piezas de la otra persona. Encontremos un caballito de ruedas de madera, 2 pelotas e incluso un ratoncito que tiene un mecanismo porque tiene una rueda debajo y en el momento en que vas deslizando ese ratoncito lo que va haciendo es abrir y cerrar la boca. Es decir, unas maneras de entretenimiento bastante similares a las que podemos tener hoy en día, con las pelotas, los juguetes, etc. ¿Y qué más cosas encontramos? Unas sandalias, ya que, bueno, los niños, incluso los obreros también, iban en cuero con taparrabos, como les he dicho, pero sí que llevaban unas sandalias para protegerse de esa arena caliente del desierto. ¿Y eso qué ¿Y a es? qué se dedicaban los niños? A estudiar, a leer y a escribir. Leíamos... De acuerdo. En esta última sala aquí nos encontramos con la moneda de mano que es un gran considerable. Grecia, Roma y Egipto. Encontramos que también procesos interesantes. Su moneda tiene un hilo distinto a la hora de momificarse. Luego encontramos una manera de calcular los distintos inscripciones que deberían estar exactos. Se encuentra en el carnet. O una manera de calcular que lleva nosotros la altura de la cuadrícula hasta un poco más allá de la escritura. Y hablaremos sobre todas. ¿Por qué es aquí? Porque cuando conviven 3 posturas juntas en la misma zona, lo que hacemos es que vamos cogiendo con manos de los griegos a Egipto. Encontramos elementos similares, como el delineado del maquillaje de los ojos o ese uso de la peluca para la cara de los ojos. Este joven, ¿por qué es tan difícil adaptarlo en el tiempo? ¿De si vivió entre el 100 antes de Cristo o el 100 después de Cristo? Porque los huesos no se han conservado bien. Tienen los huesos, tanto de la columna como de la pelvis, tienen muchos huesos que están rotos. Resulta así como pedacitos. ¿Por qué? Porque esta momia se profanó. Vamos a pensar que las momias se enterraban con joyas, se enterraban con bastantes cosas que daban valor. Por lo tanto, la gente lo que hacía muchas veces era romper con la materialidad de esa momia y aprovechar para sacarle y tomarle todo lo que tenía. Para esas joyas que tenían. Esto nos sirve también para hablar un poquito de la vida que han llevado las momias desde que murieron en el Paleoceno hasta los tiempos. También en la Edad Media, nació el Medio que consistía en este último. Era básicamente coger restos de momia, machacarlos y luego juntarlos con sus ingredientes y demás y después van a poner las secas fácilmente. Este remedio llegó hasta principios del siglo XX. O sea que imagínense la cantidad de cuerpos y de momias que sufrieron por este remedio. Otro, en el siglo XVIII, en las casas de teología, en los salones de teología, en esa hora de té, en la que nos juntábamos con los amigos, se hizo comprar una momia, adquirir una momia y desvendarla
tema delante de nuestros invitados como espectadores. Y luego también, con la invención de la máquina de vapor en el siglo XVIII, con la invención de la máquina de vapor se descubrió que las momias eran un buen combustible. Entonces se llevaba muchas veces en los momentos se llevaba momias y de esta manera, en el momento en que se acababa el carbón, pues los datos así vemos también pues, que muchas veces la historia nos marca el conocimiento humano de la misma manera que hacemos nosotros y que siempre abogamos precisamente por ese respeto hacia esa cultura, hacia su religión, hacia el antiguo Egipto y hacia todas las culturas e historias del mundo. Así que muchísimas gracias por su visita y espero volver a verles. Aquí estamos ante Benamut municipal. Benamut municipal era una ciudad del norte. Les he dicho que encontramos estas zonas en la zona de Tebas. Se encontraron en la zona de Tebas, en las expediciones arqueológicas de Tebas. ¿Qué pasa? Que Benamut municipal era una ciudad del norte, pero una vez que dejó de trabajar, etc., parece ser que fue al sur y allí es donde murió y donde se encontró también, donde se encontraron también sus restos. La novia de Benamut municipal es algo diferente. ¿Por qué? Porque presenta a la altura del pecho una especie de semicírculo, un semicírculo de carga, con distintos colores de iconografía religiosa. Lo que es extraño sobre este semiescudo es que esta momia murió en 700 a.C. Pero este carbonato de aquí, con el semicírculo, es del 500 a.C., o sea, 200 años después de la muerte de Benamut municipal. Y después, porque ya sabéis que con los antes de Cristo vamos a por lo tanto, ¿qué es lo que hace aquí? Pues hay gente que dice que podría pertenecer a otro pensamiento, y hay gente también que dice pues, que bueno, quizás la señora sacerdote se decidió años después colocarle esa manera allí para ejercer mayor protección hacia la energía ese cuerpo de sacerdote. En sus sarcófagos encontramos también la cara es distinta, no es verde como en el caso de Menguillo, es de un color rojo azul. Ese color rojo activoso lo que decía que es un a los hombres se les pintaba el color rojo activoso, a las mujeres se colocaba también esta peluca, más o menos en la altura de los hombros o del pecho, y después un sarcófago con distintas inscripciones, o sea, iconografía religiosa e inscripciones geológicas. Nos informarían pues lo mismo, a que se dedicaba a que Benamut era un sacerdote era algo que se heredaba, que pasaba de generación en generación. Tanto su padre ¿qué más nos encontramos? El cerebro. No hemos hablado de los cerebros. El cerebro se extraía por las cosas nasales, se sacaba por la nariz. Pero en algún estado todavía tiene restos de su cerebro. Muchas veces también, ¿por qué? Pues al sacarlo tampoco estamos viendo exactamente si lo estamos extrayendo por lo más importante que se hacían. Y luego también piensen en que Egipto, la época egipcia, y otros que, pues bueno, quitamos el cerebro, pero no nos preocupamos tanto por sacarlo del cerebro. Quizás hayan preguntado de qué murieron todas las personas. Hay personas pues, que sí que murieron pues, por el propio paso del tiempo, pero hay personas también que murieron por enfermedades. Encontramos distintas enfermedades en la vida. Por ejemplo, encontramos una de los ¿les suena la aterosclerosis? Es el colesterol. Es decir, por dietas, por ejemplo, por regímenes, etc., pues también podrían morir. ¿Por qué? Estamos hablando de que podrían morir. Estamos hablando del río, así que hay mucha dieta basada en esto. Tras mitad, veremos solamente la gente rica, o sea, la gente con mucho dinero, que son los que se podrían permitir precisamente esa grasa animal. Pero esa grasa animal no se trata de día. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que moriremos también porque no es la misma higiene la que tenemos hoy en día de higiene dental, no es la misma la que tenemos hoy en día que la que tenían en ese entonces. ¿Por qué? Porque en ese entonces el desgaste dental, la comida y muchas infecciones entraban precisamente por la boca. Y después, como no había dentistas, pues una caries poco a poco esa infección en el diente se iba propagando y finalmente podía causar la muerte porque se propagaba dentro del cuerpo. De hecho, en la orden del resultado, ahora por terminar de la puerta, veremos precisamente que le faltan los dientes, que la dentadura no está completa. Precisamente por eso, la enfermedad nos ha ido haciendo un poquito de estrago. Estas fibras precisamente ese material, esa arena o serrín o líquen, incluso que podríamos encontrar en el encuentro de velocidades y volvemos a rellenar un poco. Por eso sí que lo ven.
eso, como la de la serpiente tiene una cara y una cabeza, pero tiene un cuerpo. La vida de las serpientes también de los primeros restos que tenemos de religión humana, en los que se reza por la enfermedad, para la curación de enfermedades. La dieta serpiente podía tanto por los ángeles